En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice la palabra del Señor: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, Dios Todopoderoso, que en esta tarde la palabra tuya sea compartida para cada oyente, Padre. Que seas tú, Señor Santo, hablando a cada vida. Todo te lo pido, mi buen Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Maestro Divino, hoy y siempre. Amén, amén. En esta tarde lo que quiero compartir con ustedes es las consecuencias fatales de un rechazo y un se me olvidó. Las consecuencias fatales de un rechazo y un se me olvidó. Porque ¿por qué rechazar al que nos puede ayudar? Olvidar a Dios y hacer cosas es peligroso. Encontré la definición de olvidar. Es dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía hacer. Eso es olvidar. O dejar de tener afecto, afición a alguien o algo más. Eso es olvidar. Cuando usted deja esa afición o ese deseo de estar con esa persona o estar en la casa de Dios, usted está olvidando a ese Dios vivo. Y un rechazo es repudio o negación a aceptar algo de alguien. Eso es un rechazo. Repudio o negación a aceptar algo de alguien. O contradecir lo que otro dice, no admitir lo que se propone o se definió. Eso es un rechazo. Tengamos cuidado. Si usted se pone a pensar, olvidar las cosas, olvidar tomarse el medicamento que le dio el doctor o que está realmente usted en medicamento, es algo peligroso. Olvidar realmente dejar el gas prendido sin la flama es peligroso. Pero lo más peligroso realmente que encontramos aquí es olvidar la palabra de Dios. Yo creo que eso es más peligroso, porque quizás uno puede morir por no tomar la pastilla o el medicamento. Pero si está con Cristo, usted está con Cristo en la eternidad. Pero olvidarse de Dios y la palabra de Dios, hay consecuencias fatales. Por lo tanto, miremos la palabra del Señor ahí en Zacarías capítulo 7, verso 11. Dice la palabra del Señor: la falta de conocimiento en Dios es causa de cautiverio espiritual. Dice la palabra, Zacarías 11, verso 7, Zacarías 7, verso 11. Dice la palabra del Señor así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon los oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba. Por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuchó, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Allí hubo un gran problema. El pueblo se olvidó de Dios. Ignoraron a Dios. Cuando él hablaba, enviaba un profeta, otro profeta, y la gente ignoraba a Dios. Por lo tanto, dice en el verso 13, entonces Jehová hizo lo mismo.
Cuando el pueblo clamó y estaba buscando el favor de Dios en la palabra, entonces Jehová no escuchó, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando uno se le olvida la palabra de Dios? Cuando se le olvida el temor a Dios, cuando se le olvida el estar congregados en la casa de Dios, Dios también se olvida en tu necesidad, en tu problema, en tu angustia, en tu dolor. También Dios se olvida porque hemos pagado mal la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios, el milagro de Dios que ha hecho en tu vida. Haber sido salvo es un gran milagro para tu vida, pero que no se nos olvide que Jehová pagó el gran precio a través de su Hijo para nuestra salvación. Por lo tanto, dice la palabra, yo también me voy a olvidar. Pero la consecuencia se encuentra en el verso 14. Sino que los esparcí como con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien viniese. Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Eso es la palabra del Señor. Pero convirtieron su tierra, su pueblo, su persona en un desierto. Cuando dejamos a Dios, hermanos y amigos, nuestra vida es un desierto. Dice la palabra, pero convirtieron su tierra deseable en un desierto. Cuando tu vida está de acuerdo a Dios, la persona desea hablar contigo, comunicarse contigo, estar contigo. Pero cuando tu vida está lejos de Dios, nadie te va a querer visitar. Por eso la persona cuando está en pecado se aísla, se esconde, se queda sola o solo, porque su vida no da crédito que su vida está con Dios, viviendo una vida de acuerdo al plan de Dios. Por lo tanto, esta persona está aislada y esa tierra deseable se quedó un desierto. Y qué triste pensar que mucha persona que conocía al Dios Todopoderoso es un desierto. Ya Dios se ha apartado de sus vidas. Y la vida y el pueblo conoce a un gran rey conocido. Y que la gente sabe realmente que Dios lo desechó. ¿Y todo por qué? Porque Él desechó la palabra. Él desechó el consejo. Él desechó la amonestación de parte de Samuel a Saúl. Y todos conocen esta historia. Y si conocemos la historia que Dios desechó a Saúl por haber realmente desechado la palabra, ¿por qué desechar el conocimiento de Dios? ¿Por qué desechar la amonestación de parte de Dios? ¿Por qué olvidar el plan de Dios en nuestra vida? ¿Por qué olvidar la palabra? ¿Por qué olvidar de congregarnos? ¿Por qué olvidar los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Si pasó en la Biblia, si aquel hombre, aquella mujer, aquella persona, aquel personaje, aquel rey fue desechado por haber olvidado a Dios. Y eso nos puede pasar a cualquier persona. Pero leemos la historia y pensamos, oh, se le pasó al rey Saúl. También nos puede pasar a nosotros. Es la palabra, para que uno realmente crea en esa palabra, que si le pasó al rey Saúl por haber desechado la palabra, también Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Eso dice la palabra del Señor en el verso 13. Y aconteció, y así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos. Es la firma de Jehová. Y eso no te da miedo, eso no te pone a pensar, eso no te preocupa. Me he olvidado de ir a la casa de Dios. Me he olvidado de agradar a Dios. Me he olvidado de leer la Biblia. Me he olvidado de consagrar mi vida. No te da temor, que dice la palabra. Yo lo hice. Y Jehová firma abajo, porque Jehová lo ha dicho. Yo también me voy a olvidar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ponga ese temor en el corazón de guardar la palabra, de vivir en su palabra, de tener temor por la palabra de Dios. Dice Lucas 17, algo que pasó en el tiempo antiguo. Lucas 17, donde está hablando la palabra del Señor, que en aquella ocasión este varón Noé estaba predicando. Noé predicó año tras año
la salvación, redención. Pero el pueblo no quiso escuchar. Lucas 17, el verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Se dan cuenta? Noé estaba predicando. La gente no quiso creer el mensaje de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el diluvio y a todos los ahogó. A todos, con todos acabó. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo a esa amonestación. Ese consejo. Va a venir un diluvio y no creyeron. Pero lo que pasó fue triste realmente, que todos perecieron excepto la familia de Noé, sus hijos y sus nueras y su esposa. Solamente. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en el mensaje que estaba compartiendo su papá Noé. ¿Y cuántas veces se predica un mensaje y no cree el hijo, no cree la hija? Y dice en el verso 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y lo destruyó a todos. ¿Se dan cuenta? Pasa lo mismo. Hoy en día mucha gente está preocupada en comprar, en vender y en hacer, y se han olvidado de ese Dios de amor que nos llama. Ese Dios de amor que nos dice, que nos advierte a través de la radio, de la televisión, de una iglesia que está enfrente de tu casa. Y se nos olvida de ir a la casa de Dios. Se nos olvida buscar el consejo de Dios. Se nos olvida realmente hacer tedioso el tiempo, 2 horas para estar en la casa de Dios, o 1 hora y media o 3 horas. Pero habrá consecuencias si olvidamos el consejo de Dios. Todo porque no tenemos tiempo. Como dice la palabra, compraban, vendían. Y así está hoy en día el tiempo, la persona, afanada en muchas cosas, olvidándose realmente de que Dios ha hecho algo en tu vida, de que Dios salvó tu vida, de que Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Pero tenemos que seguir acordando de la palabra de Dios. Tenemos que seguir estudiando la palabra. No solamente soy salvo y estoy en la casa, tenemos que buscar nuestra vida en consagración. Y esto pasa en la persona que se olvida de ese Dios vivo. Y mire lo que quiero compartir. La evidencia de olvidarse de Dios y su palabra. Este día estaba trabajando en la mañana. Quizás eran las 10:30. Cuando estaba trabajando. Y mientras en el trabajo, que es de ir por comida y entregarla a las casas de mi trabajo, de la compañía, estaba yendo a un restaurante por una comida que alguien pidió. Y al entrar a ese restaurante me dio tristeza realmente. Miré que entró una persona, una dama, realmente toda tatuada. Toda tatuada en sus brazos, en su hombro, toda tatuada. Cuando yo estoy entrando a este lugar y Dios habla a mi corazón, Él evidencia que esa persona ha olvidado a Dios, ha olvidado la palabra, ha olvidado el consejo de Dios, ha olvidado las amonestaciones de parte de Dios, que nuestro cuerpo no debía de haber sido tatuado. Y tocó mi corazón esa palabra. Y después habla Dios en mi corazón. Cuando una persona olvida a Dios, mira su refrigerador. ¿Qué hay ahora en ese refrigerador? Y es Dios quien habla. Y yo no quería predicar este mensaje. Yo no quería predicar este mensaje. Porque una vez más volver a hablar de la palabra. Porque una vez más volver a hablar de la palabra de Dios. De no olvidarse la palabra de Dios. Y Dios decía en mi corazón, ¿acaso tú no quieres hijos obedientes?
¿Acaso tú no quieres hijos que amen la palabra de Dios? Hijos que amen realmente tu persona. Sí, Señor, sí quiero eso. Por lo tanto, Dios también quiere hijos obedientes. Mujeres obedientes, damas que amen a Dios de corazón. Amas de casa que sirvan al Dios Todopoderoso. También Dios quiere lo mismo. Por eso realmente el mensaje, si uno olvida a Dios, ¿qué hay en ese cuarto? Esas pastillas, esos gastos excesivos, porque no está Dios en tu corazón. Esos gastos, estas jeringas que ocupa tu cuerpo, porque Dios no está en tu corazón, porque has olvidado la palabra de Dios. Y todo eso Dios me lo da a mi corazón. Yo no lo quiero predicar, yo no lo quiero enseñar, pero es Dios quien pone eso en mi corazón. Predícalo, enseña esa palabra. Cuando dejamos a Dios, hay cambios en tu persona físicamente hablando. Tu cuerpo requiere no simplemente la palabra, requiere heroína, requiere droga, requiere alcoholismo, requiere tantas cosas, porque Dios está fuera de ese cuerpo. Y aún tu cuerpo se exhibe diferente. Y todo eso, hermanos y amigos, es evidencias de que hemos dejado a Dios. Y estoy llorando realmente porque siento realmente que Dios habla el corazón, que Dios trata con la persona. Y como decía Jeremías, yo no quería predicar, pero había un fuego en mi vida que me hacía predicar, hablando de Jeremías. Y es lo mismo para mi vida. ¿Por qué me vuelves a poner eso en mi corazón, Dios? Porque una vez más vuelvo a poner la palabra en primer lugar. No olvidemos la palabra, no olvidemos el consejo de Dios, porque Dios se va a olvidar de ti. Dios se va a olvidar de nuestros hijos si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Y no es para poner miedo, es para decir la palabra tal y como está escrita. A veces pensamos que hay que solamente preocuparse en las cosas materiales, pero mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 verso 13. Y qué triste pensar. Marcos 5 verso 13. Y luego les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por los peñaderos y en el mar y se ahogaron. Se da cuenta, ahí está hablando el relato del Gadareno, que fue libre, que fue libertado, que fue libre. Y en vez del pueblo, en vez de los de Gadara que se estuvieran alegres, felices, llegaron a Jesús, confrontaron a Jesús. Dice 17, y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Corrieron a Jesús después del milagro, después de la liberación, después de que ve a este joven ya completamente libre. Vinieron los de Gadara. ¿Sabes qué, Jesús? Vete de mis contornos. No te queremos aquí. ¿Qué hizo Jesús? Entró a la barca y se fue. Pero este joven que estaba libre, según la palabra, dice en el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A Jesús lo corrieron, pero este joven valiente, libre, bendecido, transformado por el poder de la palabra de Jesús en su vida, empezó a predicar, empezó a decir, a testificar lo que él había recibido de parte de Jesús. No se le olvidó cuánto valía este joven para ellos. 2,000 cerdos era el precio. Por eso corrieron a Jesús, por la pérdida de 2,000 cerdos. Pero este joven valiente empezó a proclamar su bendición que recibió a través de Cristo Jesús. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Miremos la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso hizo ese joven libre, bendecido, transformado. Eso fue lo que hizo. Empezó a proclamar su liberación a través de Cristo Jesús. Reconocemos las 4 evidencias afirmativas de Dios para tu vida: que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿En dónde estamos? ¿En la luz admirable que es Cristo Jesús o en tinieblas? Este joven estaba en luz, por eso empezó a predicar en Decápolis, predicando de su liberación que recibió a través de Cristo Jesús. Pero nos queda a nosotros poder creerle a Dios y a su palabra, poder pensar en Dios y su palabra, que Dios desea lo mejor para nuestra vida. En Oseas capítulo 6, voy a leer Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, verso 4 al verso 6. Malaquías 4. Dice la palabra del Señor: acordado de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice la palabra, hablando de Juan el Bautista, hablando de esa palabra, que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres. La pregunta, los resultados gloriosos y victoriosos al acordarse de Dios. Si tú te acuerdas de la palabra, es un resultado para tu vida, que tu hijo puede volver a ti, que Dios hace volver el corazón de ese hijo a los padres y esos padres a los hijos. ¿Por qué lloran los padres? ¿Por qué llora mamá? Ver a su hijo hundido en las drogas, ver a su hijo que no reconoce a su papá ni a su mamá, ver a su hijo que no reconoce a su hermano, o ver que su hijo perdió la familia por causa de las drogas. Todo eso realmente, pero aquí dice la palabra: yo haré volver el corazón. Yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Cuando reconocemos y cuando guardamos la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra y la guardamos, Dios promete que tu hijo, que tu hija puede ser convertida y convencida solamente a través de Cristo Jesús. En guardar la palabra, hermanos, amigos, hay una gran bendición. Regresar ese corazón de ese hijo a los padres. Y que el hijo regrese a casa completamente sano, como aquel joven que estaba siendo atormentado por demonios, 2000 espíritus malos sobre su vida, pero fue libre y empezó a predicar su mensaje, que fue libre a través de Cristo Jesús. Dios promete algo, hay que creerle a Dios que Dios lo puede hacer. En Oseas 6, capítulo 1, dice la palabra del Señor, Oseas 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Dios promete esa lluvia temprana, esa lluvia tardía a tu vida. Quizás eres salvo a una temprana edad. O quizás eres salvo a una edad muy avanzada, pero Dios promete darte vida. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Cuánto tu vida se dispone a conocer a Jehová, Dios promete bendición sobre tu vida. Bendiciones que sobreabunden. Bendiciones que tu vida sea transformada con la palabra de Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros. Dios promete venir a tu vida, siempre y cuando estemos confiando en su palabra. Quiero terminar en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 8. Mire, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pero dice la palabra del Señor, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a tu vida para bendecirla, para ayudarte, para que tu vida pueda ser transformada. Necesitamos la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. No te olvides que mañana es domingo y es tiempo de alabar a Dios. Donde tú vives, busca y sirve a tu Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén.